Bueno, chicos, hoy día es la última clase antes de la primera prueba. El día miércoles, si bien es cierto, también tenemos clases, vamos a pasar materia nueva, y el viernes vamos a hacer ejercicios, pero en la clase del viernes la vamos a enfocar más que nada en resolver dudas para la prueba. Eso significa que la materia de hoy es la última materia para la prueba de la próxima semana, ¿ya? Y no la del miércoles, la de hoy, ¿ya? La prueba va a estar enfocada de la materia después del control, ¿ya? O sea, entraría desde el vector tangente, vector normal, funciones en varias variables, curvas de nivel, límite, continuidad y derivadas parciales, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Por si acaso. La parte de planos, rectas, vectores, eso no va a entrar en la prueba, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, profe. No, profe. ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? No sé. La voy a subir terminando la clase. Eso significa que, pues ya la tengo listo. Eso significa que a partir de ese momento, tienen de aquí al jueves, por si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me van a escribir a intranet, ¿ya? Les voy a pedir sí que también me escriban al WhatsApp, así como un profe le escribe en internet, nada más, y su nombre con su apellido y era, ¿ya? Así yo Profe, reviso internet y veo la duda que tú tienes, la reviso y te respondo si es que fue factible subirte la nota o no, ¿ya? profe, usted dijo que no iba a entrar lo del control uno o va a entrar. Que acabo de decir. Que no va a entrar. Estoy diciendo, de entradita. La materia de la prueba al final va a ser desde lo que era vector tangente, vector normal en adelante. O sea, lo que entró en el control no va a entrar. ¿Ya? Recuerden que en el control entró derivadas de funciones vectoriales, integrales, pero la parte de normal en adelante, esa parte de la normal no entró en el control. Entonces, desde esa parte en adelante, entra en la prueba. ¿Ya? Aleli, ¿alguna duda respecto a lo de la corrección? ¿Ya? Lo bueno es que como el control no está ligado a la prueba, porque la materia del control no entra en la prueba, entonces no es como urgente, digamos, tener la pauta, pero igual se las voy a subir porque tienen derecho a tenerla, y otra para que puedan revisar y ver si el puntaje está bien y todo lo que conlleva con eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? Les recuerdo Profe, con su nombre y apellido por última vez. profe, Dígame. la prueba va a ser subiendo el desarrollo, ¿así no es cierto? La prueba es con desarrollo. ¿Ya? En Ya. general lo que van a tener que hacer es descargar las 3 preguntas, van a meterse al e-learn, descargar las 3 preguntas al tiro, ¿ya? Desde ese momento empieza a correr el tiempo. Los tiempos van a estar todos considerados, o sea, va a haber un tiempo de consideración para que tú saques las preguntas y va a haber un tiempo de consideración para que tú confecciones la prueba para enviarla, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si yo les digo que la prueba dura 2 horas, es porque la prueba en sí es de 1 hora y media para desarrollarla. Y la otra media hora es el tiempo que te demoraste en sacar las preguntas, el tiempo que te demoraste en sacar las fotos, en enviar el archivo. Se envía un solo archivo y es PDF, ¿ya? Un solo archivo. Para eso hay programas. No sé si por ejemplo, hay uno que se llama el Scanner, que les podría servir. Ahí ustedes se las tienen que arreglar. Tienen de aquí hasta ese tiempo para ello. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque ustedes se van a meter al e-learn, van a recoger las preguntas y si en algún caso el e-learn se cae, entonces la opción va a ser enviarla a mi correo. ¿Ya? En el caso remoto que se caiga el e-learn. Entonces de esa manera ¿cómo se llama? Vamos a tener ese cuidado. Y si, por ejemplo, alguien entra y no puede entrar a e-learn porque está caído, entonces también voy a tener la sección de preguntas que te podrían tocar antes, por si acaso. ¿Ya?
Solo que no le andan Ya, mandando. profe. Por eso es que lo voy a tener así por separado. De todas maneras, el día viernes les voy a mandar por intranet un mensaje con todas estas instrucciones para que la tengan presente. La prueba es, en cierta forma, del mismo esquema del control. O sea, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Pero recuerden que es hasta las 11:30. A esa hora se cierra la prueba, ¿ya? O sea, no pueden partir la prueba a las 11:30, ¿ya? El tiempo estimado de prueba todavía no lo sé porque estamos confeccionando la prueba con el profesor. Entonces, una vez confeccionada la prueba, sabremos cuánto tiempo más o menos van a requerir para ello, ¿ya? Ahí se saca un estimado. Hasta antes de eso no les puedo decir nada, ¿ya? Lo único que sí les puedo decir es que la materia del primer control no va a entrar y que entra hasta la materia de hoy día. Eso sí se los puedo asegurar, ¿ya? No debería, pero ya, de pura buena onda. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? No. Su 4. Profe, Dígame. ay. Es que justo el profe de la otra clase todavía no terminó, no alcancé a escuchar si la materia era hasta la de hoy, ¿cierto? Hasta la de hoy. El miércoles vamos a pasar materia nueva, pero no entra en la prueba. ¿Ya? ¿Cuándo ya, es la bacán, prueba? gracias. ¿Cómo? ¿No es el viernes? ¿Cómo? El lunes. Ah, el Ya, lunes. me voy a tirar del morro. No, está bien. Oye. Me equivoqué. ¿Cómo hacer el...? Bueno, si quería, hacemos la prueba el viernes. ¿Le hacemos caso a su compañero? No. No, profe, Ahí no. nomás, profe, ahí nomás. No, ya No, te porque si hacemos la prueba el viernes. viernes, tenlo por seguro que tus compañeros te... Sí. Yo ya tengo O dos sea, pruebas el viernes, profe. Si hacemos Tengo- la prueba el viernes, entra hasta antes No, de la prueba es receso. el lunes. ¿Ya? Un alivio. Ese día no hay clases el día de la prueba, por si acaso. Este viernes lo que vamos a hacer es resolver dudas, ¿ya? Si bien es cierto, va a estar subida a la guía, se las voy a subir mañana, o hoy día más tardecito, ¿ya? Así como el desarrollo del control, pero aún así, a ver, profesor, entonces de la guía 3. Mira, Aleli, no me sé el número de la guía, pero déjame verificarlo y si queréis también cuando les subo el mensaje a intranet, les coloco ahí, o si no, se lo escribo por el WhatsApp, ¿ya? ¿Desde qué guía específicamente entraría en la prueba? ¿Ya? Porque si te digo la guía 3 y no era nada de la 3, entonces después me decís, pero usted dijo que era de la 3. Entonces, pues yo no me sé las guías de memoria. Con suerte Pero me sé el mi lunes nombre de memoria, así 17. que difícil, ¿ya? Ya. Lo que vamos a ver hoy día es la primera parte de lo más importante que tiene la función en varias variables. ¿Ya? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí. Sesión 8. Estas se llaman las derivadas parciales. ¿Ya? ¿Por qué se llaman derivadas parciales? ¿Ya? Antes, yo tenía una función f de x, se ve súper bien. No sé, pues x cuadrado más 5. Entonces yo podía decir quién es f'. Yo sé que no se ve bien, pero igual se ve un poquito. Pero no hay otro color. ¿Ah? Otro colorcito. Puta que Negro. son llorones. Es que Estos no veo. ingenieros deberían aprender a salir del paso. Ya, bueno, ahí está. Ahí sí. Ahí sí. A petición de su compañero. Entonces, por ejemplo, tenemos una función f de x igual a x cuadrado más 5. Y yo puedo decir quién es f'. Y tiene sentido decir quién es f'. Porque cuando yo derivo, lo hago respecto a una variable. Y en una función de una variable tengo una sola variable. Por lo tanto, f' es la derivada respecto a x. Sin embargo, ahora yo tengo dos variables. O tengo 3. O tengo 4. Por lo tanto, el concepto f' ya no tiene sentido, digamos, como antes. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tengo dos variables, la pregunta es con respecto a qué variable voy a derivar. ¿Y cuál es la regla para derivar? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. Específicamente, hoy día tenemos que aprender a derivar o a generar derivadas parciales de funciones de dos o más variables. Ese es el objetivo del día de hoy. ¿Ya? ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que la derivada de una función de una variable se definía así, ¿cierto? Que se escribía así, f' de x, o también se escribe como df a de x, o también se escribe como f sub x. Las tres representan la misma notación, que es una derivada.
Las notaciones son distintas, perdón, pero las tres representan lo mismo, una derivada. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x. Solo que en su mayor parte utilizábamos la primera, pero la segunda y la tercera son las que más vamos a utilizar ahora, ¿ya? Y esta se definía como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. O sea, la derivada representa cuánto varía la función cuando yo hago variar un pequeño valor de x, ¿ya? Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo varío el x y veo cómo varía la función, lo que estoy generando es una pendiente. Por lo tanto, de hecho, la derivada de una función viene representada por la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, que también se conoce como la tasa de cambio, porque si la derivada es positiva, la pendiente es positiva, por lo tanto la recta es creciente. Eso significa que la tasa de cambio va en aumento, o que el sistema está aumentando, y si la derivada es negativa es porque el sistema está disminuyendo. ¿Ya? Eso es una tasa de cambio, ¿ya? Por lo mismo, la derivada de una constante es 0, porque la derivada es cómo cambia la función respecto a x, pero si la función es constante no cambia, por eso su derivada es 0. ¿Ya? Bueno, si extendemos esta idea, yo puedo ahora definir, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a x sub i, o sea, con respecto a una variable. Porque recordemos que yo ahora tengo una función que tiene una variable x1, una variable x2, hasta una variable x sub i, hasta una variable x sub n. ¿Cierto? Entonces la pregunta es cómo yo puedo encontrar genéricamente la derivada de una función en x sub i. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Yo cuando quería calcular la derivada respecto a x, yo a la x le sumaba un h, luego a esa función le restaba la función completa y lo dividía por h. Aquí voy a hacer lo mismo. De f a dx sub i va a ser el límite cuando h tiende a 0. Fíjense que todas las x son intactas y al x sub i más al x sub i le sumé una h, menos la función completa dividido por h. Esta simbología se le llama derivada parcial. Entonces se lee de f a dx. O sea, es la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cómo cambia la función si yo cambio el valor de x? Y ese valor de x es muy chiquitito, ¿ya? Por ejemplo, si esto lo lleváramos a funciones de solo dos variables, o sea, f de x, y, yo voy a tener dos derivadas parciales, de f a dx y de f a dy, porque son dos derivadas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién es de f a dx? De f a dx va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, porque como es con respecto a x, significa que al x le voy a sumar el h, coma i menos f de x, y partido en h. ¿Quién es de f a dy? Simple, pues el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h, o sea, al i le voy a sumar el h, menos f de x, y partido por h. ¿Ya? O sea, una representa las variaciones de la función cuando cambio el x y el otro representa las variaciones de la función cuando cambio el y. ¿Ya? Si estos límites existen, yo puedo decir que la derivada parcial existe. ¿Sí? Veamos un ejemplo sencillo de derivada. ¿Ya? Utilizando esta definición, como por ejemplo, calcular de f a de x y de f a de y con esta función. 2x cuadrado y más x y cuadrado más x menos 5y. Entonces, por definición, de f a de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Si ustedes se acuerdan, x más h, f de x más h es donde dice x, colocar x más h. Por eso acá dice 2 por x más h al cuadrado por y. Porque en donde dice x voy a colocar x más h. Más, aquí donde dice x voy a colocar x más h por y cuadrado. Más x más h menos 5y. Menos la función. O sea, en este caso la función completa, que sería 2x cuadrado y, x y cuadrado, x 5y. Cambian los signos porque había un menos adelante. Entonces aquí si se dan cuenta se van los x, se van los 5y, abajo hay un h. Elevo esto al cuadrado, multiplico término a término, qué sé yo, y voy a llegar a esta expresión que está acá, que tiene puras h. Entonces lo que voy a hacer es factorizar por h. Al factorizar por h me va a quedar esta expresión. Y ahora lo que hago es calcular límite cuando h tiende a 0. O sea que donde dice h voy a colocar 0.
Por lo tanto, este término se va a ir y me va a quedar 4xy más y cuadrado más 1. Por lo tanto, acabo de encontrar la derivada parcial de la función respecto a x. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿Hasta ahí nomás? Ujú. ¿Hasta ahí nomás llega? ¿Sí? ¿En serio? Profe, Está fácil. Dígame. ¿existe la posibilidad de que siempre sea, como por así decirlo, una ecuación invertida? Como una ecuación invertida. Que como esta es la versión de x, la versión de y sería 4xy, x cuadrado, más 1. No. Ahí está. Si hacemos lo mismo, si ahora hacemos de f de y, lo que hay que hacer es que al y le vamos a sumar h. O sea, por ejemplo, acá me va a quedar 2x cuadrado y más h. Y más h. Más x, al y le vamos a colocar un h, por eso queda y más h al cuadrado. Más, x menos 5 por y más h. Menos la función, hacemos exactamente lo mismo, eliminamos lo que se puede, elevamos al cuadrado. Me va a quedar una expresión que tiene puras h, factorizamos por h, se van las h y me queda. Y elimino el término que tiene h porque como h tiende a 0, entonces se va a hacer 0 y nos queda 2x cuadrado más 2xy menos 5. ¡Voilà! ¿Y, Y ahí y tenemos cuál la era la función. original? Esa. La que está marcadita con azul. ¿Ya? Ah, Bueno, pero si ustedes se acuerdan, en cálculo 1, cuando les enseñaron derivadas, les enseñaron la definición, se supone, ¿cierto? Pero después les dieron una tabla. Y ¿sabéis qué? Mira, esto se deriva así porque las propiedades de la derivada son estas. Bueno, les contaré que existe una forma sencilla, rápida y abreviada de derivar sin tener que usar la definición. Y es muy sencilla. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo con respecto a x, lo que estoy analizando son las variaciones de las funciones cuando cambio el x, pero el y no ha cambiado. Por lo tanto, va a ser constante. Cuando haga la derivada con respecto a y, va a pasar lo mismo. Voy a ver los cambios de la función con respecto a y, o sea, la x no ha cambiado. Entonces, cuando yo derive de forma parcial una variable, voy a considerar a la otra como si fuera una constante. Entonces, al ser constante, se mantiene. ¿Ya? Los que están en EDO ya deberían saber derivar parcialmente, por lo menos de forma intuitiva. ¿O no? ¿Hay alguien que esté en EDO que ya sepa No. derivar? Sí. ¿No? ¿Cómo? La Sí, ecuación es sí. la EDO exacta. con suerte sé multiplicar. Te creo. ¿Cómo Juan, se hace para sumar? una duda, ¿se reemplazan las X que estén acompañadas de un Y? ¿Cómo es eso, Juan? ¿En la definición decís tú? Ah, ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá fíjense. Vamos a calcular fx o de f a de x. O sea, vamos a derivar con respecto a x. Por lo tanto, las x son nuestras variables a derivar y las y pasan a ser constantes. Entonces, acuérdense, el 2 y el y son constantes, se mantiene, y derivo solo el x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Eh, 2x, ¿cierto? Aquí. Sí. Ah, entonces 2 por 2, 4, me quedó 4xy. Después acá, el y cuadrado es una constante, la mantengo y derivo el x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Uno. One direction, por eso me quedó y cuadrado solito. ¿Cuál es la derivada del x? 1. ¿Y cuál es la derivada de 5y? 0. Cero. Con respecto a x, porque cuando derivo con respecto a x, el y es constante, y como el 5 y el y son constantes, la derivada de una constante es 0. Si miran, esa derivada con la que hicimos con la definición me dio exactamente lo mismo. Oh, O entonces, sea, nos podemos saltar todo el proceso de antes. exactamente. Ya no es necesario derivar así. O sea, vamos a Entonces, usarlo en ¿derivar algún normal? momento, Pero porque no estamos todas las obligados a funciones son así. colocarlo en la prueba, ¿verdad? En la prueba, no, en la prueba no puedo usar esto. Ahora, que la función sea monstruosamente derivable es otra cosa, pero sí van a poder usar esto. ¿Ya?
No, yo no voy a pedir por definición. ¿Ya? O sea, hay casos en donde sí es necesario usarlo, pero no así como decirle no, por definición no. Entonces, Así como lo estoy eliminamos haciendo. la I y listo. Sí. De hecho, si lo estoy enseñando es porque ya queda como materia pasada. Ahora vamos a derivar, pero con respecto a I. Entonces, como vamos a derivar con respecto a I, entonces ahora es el I el que se deriva. Entonces, por ejemplo, para el primero, el 2 y el x cuadrado se mantiene y derivo el puro I. ¿Cuál es la derivada de I? 1. Por eso me queda 2x cuadrado. Acá tengo el x y tengo que derivar el i cuadrado. ¿Cómo se deriva el i cuadrado? Baja el 2. 2. Entonces me queda 2xy. La derivada de x con respecto a y va a ser 0. Por eso no está el x. Y la derivada de menos 5y con respecto a y, menos 5. Menos 5. Que dio exactamente lo mismo que por definición. ¿Se entiende cómo se deriva de forma parcial? Hay que derivar solo el término que piden. ¿Ah? Sería solamente, O sea, solamente la derivar una cosa. Más que nada. O sea, derivar parcialmente, Yo derivar la variable. derivar la variable y la otra se mantiene como constante. Esa es la clave del éxito. ¿Ya? Profe, ¿y si tuviera 3, puede tomar las otras 2 como variable? No. Si son 3, entonces, por ejemplo, x, y, Dos z. constantes serían. Entonces voy a derivar con respecto a x, por ende el y y el z van a ser constantes. Sí, Si constante derivo quería con decir, y, profe, pero las me otras son confundí. constantes. Siempre la derivada de la variable es la variable y las demás son constantes. ¿Sí? Vamos a hacer en todo caso ejemplos para que vean. Ahí hay una de 3. Claro. Veamos acá. Calcular df de x y df de y para esa función que está ahí. 5x menos 3x cuadrado y cuadrado más 3x cuadrado, x cubo. Entonces, df de x. Entonces, la derivada de esto con respecto a x, ¿qué sería? La derivada de 5x con respecto a x va a ser 5. La derivada de esto con respecto a y, con respecto a x. Entonces, derivo solo a él. Entonces, va a bajar el 2, que al multiplicarse por 3 me queda 6, me va a quedar x, y con el y cuadrado de al lado. Más, derivo el x, la derivada de x cubo va a bajar el 3, 3 por 3 me queda 9, se le resta 1 al exponente, entonces me queda x cuadrado y me queda y. Entonces ahí tengo la derivada de f con respecto a x. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entiende. Profe, Dígame. en estas funciones ambas variables son independientes, ¿no? Una de la otra. Sí, sí. O sea, en realidad, del momento en que definimos una función de dos variables es porque ambas variables son independientes entre sí. Ya. Sí. Existe la posibilidad de que una dependa de la otra. A eso se le llama derivada implícita, que la vamos a ver más adelante. Pero Sí, en esta prueba eso mismo estaba pensando, que si no fuesen independientes ambas, al momento de hacer una parcial habría que, o sea, la dependiente habría que hacerle una implícita, ¿no? sí, de hecho, mañana vamos a ver derivadas, vamos a ver la regla de la cadena, que no es la misma regla de la cadena que nosotros consideramos cuando tenemos una función y después multiplicamos por la derivada de la de adentro. Esa es una regla de la cadena cuando tengo una composición de función. Pero también puede pasar de que yo tengo una función y cada variable depende de nuevas funciones. Entonces ahí se genera una cadena de variables y yo puedo calcularla con un diagrama de árbol que se hace. ¿No? Pero por ahora es esto no. Y de hecho hasta la prueba es esto no. Bien, ¿cómo sería ahora esto pero con respecto a y? Entonces si yo derivo con respecto a y, ¿cuál va a ser la derivada de 5x respecto a y? 0. Serapio, muy bien. Aquí la derivada de esto con respecto a y, va a bajar el y, me va a quedar menos 6, el x cuadrado se mantiene y me va a quedar y. Y acá, al derivar con respecto a y, me va a quedar 1 y por eso me queda 3x cubo. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo. La cosa fea de abajo. Ya va, calmado. En la número 2 dice hallar fx y fi. Recuerden que f sub x es la derivada de f con respecto a x.
y f sub i es la derivada de f con respecto a i. Es importante que vayan notando las diferentes notaciones que vamos a usar para la derivada, ¿ya? Y luego de eso tenemos que evaluar la derivada en ese punto de esta función. Ya. Vamos a derivar esto con respecto a x, pero si ustedes se fijan, tengo un x multiplicado por un e que también tiene un x metido ahí. Por lo tanto, aquí se ocupa la regla del producto. ¿Cómo era la regla del producto? No se peleen. No, Se me no se olvidó. peleen porque se escuchan mal cuando se pelean. ¿Cuál es la regla La del derivada, El- la derivada del primero. Bien. Por Ya, él. ya se me olvidó. Se me olvidó. por, por el segundo sin derivar. Bien. Más. La derivada del segundo por el primero Y sin derivar. mantenemos el primero. Muy bien. O sea, derivada del primero. ¿Cuál va a ser la derivada de x con respecto a x? 1. 1. 1. Por el segundo me quedó el e elevado a x cuadrado. Más, mantenemos el primero y derivamos el segundo. ¿Cuál es la derivada del e? El mismo. mismo e. Y ahora, por regla de la cadena, derivo lo que está en el exponente con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x me va a quedar 2xy. Si ustedes se fijan, ambos términos tienen un e elevado a x cuadrado y, por lo tanto lo voy a factorizar por e elevado a x cuadrado y. Entonces me va a quedar 1 más 2, x por x me queda x cuadrado, y. Y ahí tengo la derivada con respecto a x. ¿Qué hago ahora? Reemplazo en el punto. Entonces, en este caso tengo el punto 1 como logaritmo natural de 2. O sea que el x vale 1 y el y vale el logaritmo natural de 2. Entonces acá me queda e elevado a 1 al cuadrado, que es 1, por el i, que es logaritmo natural de 2, y por eso me quedo simplemente e logaritmo natural de 2. Factor de 1 más 2, el x, que vale 1 al cuadrado, que es 1, y por el y, que es logaritmo natural de 2. Ustedes deberían saber que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, por lo tanto, e elevado al logaritmo natural de 2 es simplemente 2. Entonces me quedó el 2 y lo que está ahí. Y ese sería el valor de la derivada evaluada en ese punto. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? ¿Alguien no entendió algo? Hablen ahora o callen para siempre. ¡Cri! Que me quedé viendo que el 1 y la L son iguales, pero ¿Cómo? se entendí. Sí. Como la 1 y la L. ¡Ah! El 1 La L del logaritmo. Ya caché. Ya bueno, pero como dice n, 1n, entonces el logaritmo natural. Ya. Veamos acá. Vamos a derivar esto con respecto a y. Pero como es con respecto a y, la x es una constante. Por lo tanto, es simplemente derivar el e. Por eso dice x. Y ahora derivamos el e. La derivada del e es el mismo e. Por regla de la cadena, la derivada del exponente con respecto a y va a ser 1. Y por ende me queda simplemente x cuadrado. Entonces x cuadrado por x me queda x cubo por e elevado a x cuadrado y. ¿Qué sería la derivada de la función en y? Evalúo el punto en la función, la derivada. Entonces, en x me va a quedar 1 al cubo, que es 1, por e elevado a 1 al cuadrado, que es 1, y que es logaritmo natural de 2. Y acabamos de decir que e elevado al logaritmo natural de 2 es 2. Y ahí tenemos las dos derivadas evaluadas en el punto. ¿Se entendió? Sí. Sí, no, sí, tal vez, quizás. Sí, profe, sí se entiende. ¿Qué pasaría si tuviéramos una función de 3 variables, como en este caso, que w depende de x, de y y de z? Entonces hacemos lo mismo. La derivada parcial de w con respecto a x, la derivada parcial de w con respecto a y la derivada parcial de w con respecto a z. O sea que cuando yo haga la derivada parcial de w con respecto a x, el y y el x pasan a ser constantes. O sea, el y y el z. Y y z. Sí. Entonces, por ejemplo, acá derivo esto con respecto a x. Entonces, el z cuadrado se mantiene y derivo el x. ¿Cuál es la derivada de x? One direction. Por eso me quedo z cuadrado. Acá voy a derivar el x. Por lo tanto, va a bajar el 2, me Quedando queda 2x 2 y y. x.
Y como el y y el z son constantes para efectos de esta derivada, entonces su derivada va a ser cerárea. Y ahí tenemos la primera. ¿Sí? Si hacemos la segunda, derivamos esto con respecto a y, la primera va a ser 0 porque no tiene ningún y, por ende esto es constante. Aquí la derivada de y va a ser 1, por lo tanto me queda x cuadrado. Y aquí la derivada de y va a bajar el 2, me va a quedar 2zy. Y ahí está la derivada parcial de w con respecto a y. Oh. La última, derivada parcial de w con respecto a z. Entonces la primera me va a bajar el 2, me va a quedar 2xz. En la segunda se va a ir porque el y y el x son constantes para el efecto del z. Y en la tercera, la derivada de z es 1, por lo tanto me queda y cuadrado. Y ahí tengo las tres derivadas parciales. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Era lo Consulta. mismo a la final, ¿o no? Sí. Sí. Sí, es lo mismo, con 3 variables. Y así si tuviera 8000 variables, se hace exactamente lo mismo. No tiene nada de novedoso. Ahora la prueba 8000 variables porque es materia pasada. ¿Cómo sería la 4? En este caso tenemos dos variables, por lo tanto tenemos dos derivadas parciales. De f a de x, de f de y. Entonces veamos. De f a de x. Entonces f depende de x de y y es el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más xy. Entonces vamos a derivar f con respecto a x. Entonces recordemos, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por el... 1 partido por el argumento. Por eso acá dice argumento. 1 partido por todo el choclón que es x cuadrado más y cuadrado más xy. Multiplicado ahora- por la derivada de este. La derivada de lo que argumento. está dentro con respecto a x. Entonces la derivada de x cuadrado son 2x. La derivada de y cuadrado es 0 porque es respecto a x, o sea que y es constante. Y la derivada de x y con respecto a x que me quedaría solamente y. Entonces acá la derivada es 2x más y partido en x cuadrado más y cuadrado más xy. De f de y. O sea, la derivada del logaritmo natural, 1 partido por el argumento, por la derivada de lo que está dentro con respecto a y. ¿Cierto? La derivada de x cuadrado con respecto a y es 0, porque el x sería constante. La derivada del y cuadrado es 2y, y la derivada de xy con respecto a y, que me quedaría simplemente x. Por lo tanto, me queda 2y más x partido en x cuadrado más y cuadrado más xy. Y ahí tenemos el ejercicio número 4. ¿Se entendió? Yes. Yes, sí. yes, 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 yes. Claro que yes. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la función es por tramos? Como esta que está acá. ¿Ya? Y me piden hallar las derivadas en un punto específico. Y aquí tengo que tener cuidado. Si a mí me pidieran hallar fx y fi en cualquier punto, en cualquier punto de esto, mientras que el xy no sea 0, está facilísimo. Simplemente toman esa expresión y lo derivan como regla del cociente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta función es para todos aquellos puntos en donde el x y el y son distintos de 0. El problema es en el 0, 0. Y justamente aquí está el problema, que me están pidiendo las derivadas en el 0, 0. Cuando eso ocurre, ya no puedo usar la técnica que estábamos usando recién. Y es por eso que acá tengo que utilizar la definición. ¿Ya? Entonces, por definición, ¿quién vendría siendo fx de 0,0? Entonces, como voy a derivar con respecto a x, significa que al x le voy a sumar h. Por eso me queda límite cuando h tiende a 0 de la función 0 más h, 0 menos f de 0,0 partido en h. Entonces, ¿quién es el f de 0 más h, 0? O sea, en el fondo, ¿quién es la función de h, 0? El h tiende a 0, pero no es 0. O sea que estamos dentro de un punto que cae en esta categoría. Por lo tanto, aquí vamos a reemplazar, entonces donde dice x, vamos a colocar x más h. ¿Ya? En realidad vamos a colocar h nomás, pero fue un pifiazo. Entonces acá me va a quedar x más h al cuadrado, por y que es 0, partido en x más h al cuadrado, más 0 cuadrado, menos f de 0,0.
que según la definición del tramo, f de x 0,0 es 0. Partido por h. Entonces, si se fijan bien, esto me da 0, por lo tanto, esto me da 0, por lo tanto, esto me da 0, y por lo tanto, esto me da 0. Así que la derivada con respecto a x en el 0,0 de esta función da 0. ¿Cómo lo hago con el y? Lo mismo. Fx del 0,0 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de, ahora al y le voy a sumar h. O sea, voy a calcular f de 0,h menos f de 0,0. Entonces, claro, el f de 0,0 es 0 y el f de 0,h lo saco de acá arriba, que es donde dice y voy a sumarle h. Y donde dice x voy a colocarle 0, por eso me quedó 0 cuadrado por i más h, que en realidad es 0 más h. Partido en 0 cuadrado más i más h al cuadrado, partido en h y bueno, y el menos 0. Y esto, como es 0 al cuadrado por algo, es 0. 0 partido por algo, 0. 0 menos 0, 0. 0 partido por h, 0. Así que esto también da 0. No siempre dan 0, pero así se hace, dígame. Pero el 0 partido en h tendría que volar el h en 0, bueno, y no del infinito. No necesariamente. Cuando tú No, haces porque el h no es límite, Mejor 0. dicho, es cuando imposible. h tiende a 0, es que tú te estás acercando a 0, no es 0. Que nosotros patudamente reemplazamos para calcular el límite, ese es otro cuento. Eso es un método para calcular el límite, pero realmente tú no reemplazas. Porque si fuera por eso, si yo te dijera límite cuando x tiende a 1, chuta, de x cuadrado menos 1 partido en x menos 1, tú reemplazarías, tú dirías que este límite no existe. Sin embargo, sí existe, porque si tú acá arriba haces un arreglo algebraico, x más 1, x menos 1, simplifica el x menos 1 y reemplazas, te da 2. ¿Cachai o no? ¿Y eso es por qué? Porque el x no vale 1, el x tiende a 1. Cada vez se acerca más y más al 1. Y que nosotros para calcular el límite reemplazamos, eso es otro cuento, pero no es 1. Aquí pasa lo mismo. El h tiende al 0, o sea que el h cada vez se acerca más al 0, pero nunca es 0. Por lo tanto, si h es distinto de 0 y yo te estoy diciendo 0 partido por h, eso de antemano ya es 0. ¿Entendiste? Ya, sí. Bien. Señor, nunca te pidió nada, pero a este ya lo había puesto, pero es que ahora sí era importante tenerlo ahí porque la otra semana es la prueba. Y esa era la clase de hoy día. Pero, Corta. como yo soy generoso, Chao, profe. Muchas gracias. ¿qué chao? ¿Dónde hay? ¿Para tú? ¿Te digo que esta era la clase? No, salta para el lado. Bien. Entonces, mínimo una pregunta de esto va a haber, ¿cierto? Ajá. Bien, miren. La función que les voy a definir es esta. F de x, y es igual al logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos... No. Ay, a ver cómo era. No importa. Más x. Bien. Entonces quiero que ustedes determinen la derivada de f con respecto a x, que determinen la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Hoy día tengo pretendido terminar la clase a las 7. ¿Ya? Porque en realidad es simplemente derivar. Pero necesito que hagan este tipo de ejercicio, y si son capaces de hacer este tipo de ejercicio, porque la prueba es también para derivar. ¿Ya? Entonces les voy a dar 5 minutos, pues, escaleta, para que hagan solamente el df de x. Lo hacemos y después les doy otros 5 minutos para que ustedes hagan el df de y. ¿Les parece? ¿No? Y si no les parece, me da lo mismo, si lo tienen que hacer igual. Bien. 5 minutos
Voy a pausar el video. No sé si Hay está algo bueno. feo, así que no sé. ¿Te veo algo feo? Es que me confundí dónde se ponía la I y dónde no. Toma aire. A ver el resto que dice. Ya, la Alejandra ¿Quién dice dice uno uno partido de la raíz? de la raíz. Veamos. Sin usar ningún programa, vamos a derivar. Ojalá que sea así. Si no, no vamos a aprender nunca a derivar. Ya, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? A mí me quedó doble fracción. 1 partido por el argumento. O sea, todo el argumento ahora va en el denominador, ¿cierto? Ujú. Listo. Por paréntesis. Ahora tengo que derivarlo de dentro del logaritmo natural, que es una suma. Ya, entonces ahora derivamos. La primera parte. ¿Cuál es la derivada de una raíz? La derivada de lo que 1 está dentro. partido por 2 veces la raíz, ¿cierto? Sí. Por, y ahora derivo lo que está dentro de la raíz respecto a x. Entonces la derivada de x cuadrado son 2x, ¿cierto? Listo, derivé la raíz. Ahora vamos al x. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? 1. 1. Listo. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo simplificar el con él. Entonces me queda 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más x. Paréntesis. Aquí me va a quedar x partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más wander. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo sumar estos dos términos del paréntesis. ¿Cómo se sumaba un entero con una fracción? El denominador se multiplica al entero y se le suma la fracción. Entonces me va a quedar esto. Raíz de x cuadrado más y cuadrado más x factor de x más la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, esto es igual a esto, quedándome, como dijo la Alejandra, 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? ¡Tada! ¿Se entendió? A mí me había faltado simplificar. Por eso dije que parecía tan feo, pero al final sí es lo mismo. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? No, profe. ¿No? ¿Todo ok? Ahora hay que hacerla yo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces ahora ustedes van a hacer de F a de I, que no va a dar lo mismo. Solamente eso les voy a decir. ¿Ya? Bien, 5 minutos desde ahora, ya.
¿Cómo les fue? Ya terminé, profe, pero no sé si está bien. Cualquier fe. A ver. Borrador de trazos. Hoy dejé grabando todo el rato. No importa. Mejor que quede grabando que no grabe nada. Bueno, les acabo de hacer un ejercicio que podría ser una derivada de pro. Pero, como yo sé que ustedes ocupan un programa computacional para derivar, la cosa va a ser más compleja. Porque les voy a poner un caso. Profe, yo no lo uso. Donde, claro, van a derivar, el programa les puede hacer derivar, pero van a tener que hacer algo más, pues, y ahí van a joder. Así que, uno como profe uno siempre se las arregla. Ustedes saben. De f de i, ¿cómo sería? Derivada del logaritmo natural. 1 partido en toda la función. 1 partido en el argumento. Por Sí, existen programas para esto. derivada de la raíz. 1 partido por 2. Partido en 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Por derivada de lo que está Por dentro de la raíz con respecto a y. 2i. Y la derivada de x con respecto a y, que es 0. que no. Claro. Se va S con S. Entonces me queda 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más x por y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si quieren, bueno, sí, en realidad y por 1 es y, y abajo pueden multiplicar término término, entonces la raíz por la raíz me queda lo que está dentro, ¿cierto? Más x por la raíz. Entonces daba esto realmente feo. ¿Sí? Daba feíto porque, ¿cómo se iba el x? O sea, ¿cómo se iba el y? Subestimo mi poder, dijo Ana. O sea, existen programas Y para mira derivar. cuánto duró. El problema de los programas, el problema de los programas es que te solucionan la ecuación, por ejemplo. Luego tú les decís ya derívame y te lo va a derivar. ¿Cachai? Incluso hay programas que te dan todo el procedimiento, pero el análisis del procedimiento, eso no te lo da. Por eso es importante que aprendan a derivar. De hecho, ¿para qué estamos con cosas? Un ingeniero después ya, aquí andan acordándose las derivadas. Uno va al programa y chao. Pero la gracia de esta asignatura es que descubran qué significa. Para que después cuando lo hagan y utilicen el programa sepan por lo menos de dónde viene y en qué consistía. ¿Sí? Así que eso. Y ahí tenemos la derivada parcial con respecto a y. La pregunta del millón es, ¿se entiende cómo es la diferencia entre la derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y? Sí. ¿Sí? Sí, profe, se hace constante una y se deriva respecto a la otra. Perfecto, súper. Eso es lo importante, eso es lo que yo quería que entendieran. Al fin y al cabo, la derivada es súper fácil. El tema no es la derivada, el tema es lo que viene. Por ejemplo, el miércoles, que no entra en la prueba lo del miércoles, bueno, como por 10ª vez, y aún así estoy seguro que va a aparecer gente que va a preguntar. Ustedes se van a reír, pero es verdad. De hecho, ¿quién me apostó la otra vez, se acuerdan? Y perdió. ¿Está acá? No, Era una niña. No, yo no. Que me dijo así como, profe, ¿pero para qué repite? Yo dije, porque van a preguntar. Me dijo, no creo. Ah, y dicho y hecho, pues preguntaron en el grupo y fue como que, oh, parece que perdí. De hecho, lo escribió. Después vienen las derivadas de orden superior. Con lo del control. Con el control. ¿Qué significan derivadas de orden superior? Por ejemplo, las segundas derivadas. ¿Pero cuál es el problema de las segundas derivadas? Que claro, pues yo cuando derivo con las segundas derivadas antes eran así, pues. Yo tenía una función, entonces yo ahora la derivo una vez y ahora la puedo derivar 2 veces, ¿cierto? Y 3 veces y 4 veces. Aquí puedo hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tengo df de Eventualmente x queda con un bonito 0. y tengo df de y. El problema es que, claro, yo puedo volver a derivar con respecto a x, que me va a quedar así. Puedo volver a derivar con respecto a y, que me va a quedar así. Pero va a pasar algo, porque esta
también es una función que puede depender de y, entonces eso significa que la derivada que yo tenía con respecto a x, ahora la puedo derivar respecto a y, o la que tenía con respecto a y, ahora la puedo derivar con respecto a x. Entonces aparecen estas derivadas que se llaman derivadas cruzadas o mixtas. ¿Ya? O sea, sería como un bonito diagrama de árbol. Sí, por ahí, ¿ya? Lo bueno es que usualmente las derivadas mixtas son iguales si cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Después de eso viene la derivada en regla de la cadena, después la derivación implícita, vamos a ver la derivada direccional, el plano tangente, porque así como está la recta tangente, ahora está el plano tangente. Y después de eso vemos máximos y mínimos. Aquí vamos a volver a ver ¿se acuerdan que en la silla de montar, yo dibujo feísimo, pero estaba este punto? ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese punto? Esto es una silla, así que ¿cómo se llama el punto? Punto de silla. El punto de silla. Y va a aparecer ahí. Y con eso terminamos la parte de derivadas y de ahí nos lanzamos con las integrales. Bueno, pero para la primera prueba, chiquillos, la prueba no está tan difícil, entonces esta es su oportunidad para que les vaya bien